Vamos a Hebreos 1. Y vamos a notar allí que hay un Dios que le dijo a otro Dios, oye, oh Dios, yo te he ungido. Hebreos 1:1, ¿eh? Dios les bendiga a todos. Les saludo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Laura Hoyos y por la gracia y voluntad del Señor Jesucristo soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. El día de hoy me encuentro aquí con Haider, quien es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él nos quiere compartir un poco de cómo es que ellos han interpretado el Evangelio. Y de la misma manera yo voy a estar compartiendo con él para también explicarle un poco de cómo es que nosotros hemos entendido el Evangelio. La palabra de Dios nos dice, allá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Amén. Le cedo la palabra a Haider, así que bienvenido. Gracias, hermana. Mucho gusto. Bueno, primeramente, dar gracias a Dios por este espacio. Quiero decirle a las personas que quizá van a ver este programa o esta presentación. Es la primera vez que soy entrevistado por una persona de doctrina diferente a la mía para grabar. Y bueno, no tengo experiencia teológica, soy campesino, pero más allá de la preparación académica, hay una preparación que sobrepasa todo entendimiento y se llama el Espíritu de verdad guiando a toda verdad, dice Juan 16:13. Entonces, respondiendo a la pregunta del Evangelio, el Evangelio en el griego, lo poco que investigué, significa buena noticia. Y me gustaría que fuéramos al libro de Lucas para que nos demos cuenta quién es esa nueva noticia. Vamos a descubrir que esa nueva noticia es Jesús. Y si hablar del Evangelio sin Cristo el Evangelio es Cristo, no es una letra, no es un concepto, no es una idea, es Jesús. Por eso en Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. Y entonces vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Okay. Tiene como título Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Y cuál es esa nueva de gran gozo? Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Entonces, ¿de qué es el Evangelio? La buena nueva de Cristo el Señor. En el tema de nosotros, nuestra doctrina, todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Okay. Si vamos a orar, sí. Oramos en el nombre de Jesús. Sí. Si vamos a bautizar, bautizamos en el nombre de Jesús. Sí. Si vamos, incluso lo que estamos haciendo en este momento, sí. que es escudriñar, lo hacemos en el nombre de Jesús. Sí, está muy bien. ¿Cómo usted define esta parte en su doctrina? Bueno, es muy sencillo responder a su pregunta. La palabra en el nombre significa en la potestad o en la autoridad. Quisiera que me acompañes a Hechos capítulo 4, versículo 7. Ahí responde esa pregunta. En el nombre significa en la potestad, griego onoma, que significa en el nombre, en la autoridad o en el carácter. Entonces, Hechos 4:7 lo responde, te lo puedes leer después. ¿Y por qué bautizamos en el nuevo? ¿Cómo bautizamos? ¿O por qué no lo hacemos directamente en el nombre de Jesús? Bueno, Mateo 28, hablando del Rey del universo, el creador de los cielos y la tierra, según Colosenses 1:15, Jesús es el creador del universo, según está en Hebreos 1:1 al 3, dice que Jesús es el creador del universo. También lo dice Colosenses 1:15 al 18, que Él es el creador. Juan 1:1 al 3 también dice que Él es el creador. Entonces, ese creador ordenó, según Mateos 28, 19 al 20, que debíamos bautizar, no dice en los nombres. Así es. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es interesante que Mateo 28, 19 se usa también onoma, que significa en la autoridad, en la potestad o en el carácter del Pero, Padre. o sea, aquí este tema, cuando dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Me lleva a un nombre. Ok, ¿cuál es ese nombre? Es la pregunta. Okay, entonces, ¿cuál es ese nombre? Okay, este es para nosotros es Jesús. Ok, es que ahí nos confundimos porque decir es Jesús, vamos. Está bien lo que usted me dice, que es la potestad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, ¿cierto? Sí. Pero también me habla de un nombre. Sí. ¿Cuál es ese nombre? En el libro de Jueces 13, 15 al 22,
que el ángel de Jehová, cuando Manoah le pregunta en el versículo 15, dime cuál es tu nombre. Y dice que Manoah preguntó al ángel, dime cuál es tu nombre. Y el ángel responde muy sencillo, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? En otra versión dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es maravilloso? Y ahora, en la Biblia, ¿a quién se le llama maravilloso o admirable? Isaías 9:6 responde de un ser extraordinario. En profecía, si quiere leemos, Isaías 9:6, respondemos que ese ser es Cristo. Isaías 9:6. Listo. Lo que usted aquí con esto me dice es que todo lo conduce a Cristo, a Está bien. Jesús. Es que, Listo. Entonces ahí es donde yo necesito la respuesta suya en concreto. Usted me dice, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Sí. Espíritu Santo, Sí. ¿cierto? Pero cuando nos está dando un nombre, sí. ¿por qué no usar el nombre? Bueno. ¿Por qué usar el título? Por decir algo, yo tengo allá el médico que me atiende. Sí. Él es abogado, médico y psicólogo, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Por qué yo tener que decirle los títulos sabiendo que él tiene un nombre? Bueno, ¿usted está segura que el nombre de Jesús es solo Jesús? Vamos a ver, porque tenemos que identificar lo que significan los nombres. Todo nombre tiene un significado. Jesús significa ¿qué? Salvador. Salvador. Eso dice Mateo 1:18-23, que también menciona que es Dios con nosotros, hermano, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando Jesús se presenta como Jesús, significa que Él es Salvador. Exacto. Pero cuando los discípulos dicen, cuando Él les dice, por ejemplo, lee Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada, se usa onoma. Cuando se dice allí en el nombre de Jesús, si usted lee el griego, significa en la potestad de Jesús. O sea que no está desconociendo a Jesús como tal. Pero ese mismo Jesús dio la orden, vayan y bauticen en el nombre del, no dice los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así de sencillo. Ahora, por eso, no en los títulos, porque no he hecho en el título. no, pero es que tenemos que investigar cuál es el nombre de Jesús al final. Porque Apocalipsis 3 me dice que Jesús tiene un nombre que ninguno conoce. Y Apocalipsis 19:13-16 me dice que su nombre es el Verbo de Dios. Y que su nombre será Rey de Reyes, y Señor de Señores. Entonces, ¿cuál es el nombre de él? Jesús es el Rey de Reyes, es el Verbo de Dios, ¿o cuál es? Yo pienso que son métodos de identificación simplemente. Vamos a leer San Lucas 10:22. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahí está claro, que son dos. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Está claro, ¿verdad? ¿Y quién es el Padre sino el Hijo? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que... Amén. Dice, Ajá. lo voy a leer una vez más. Sí, Todas las cosas me fueron entregadas Sí. por mi Padre. sí, Por mi Padre. sí. Mi Padre, según toda la escritura en la Biblia, mi Padre es el Espíritu Santo de Dios. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, Sí, el Espíritu Santo de Dios, que fue el que dio a manifestarse en carne, ¿cierto? Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ¿cierto? Ni quién es el Padre sino el Hijo. Sabemos que Dios es espíritu. claro, Juan 4, ¿cierto? 23, 24. Sí. Dios es espíritu Sí. totalmente. Sí es. Que si Dios está aquí porque por fe lo creemos y por Sí. promesa también lo creemos, Sí, Él está aquí en medio de nosotros y usted no lo podemos claro, ver. pues eso dice Juan 1:18. No lo podemos El Padre invisible. Exactamente. Sí, Juan 1:18. Entonces, para Él poder que la humanidad lo viera, incluso una de las más grandes manifestaciones Sí, que Dios ha tenido ha sido cuando Él se manifestó en carne, en Sí. un cuerpo como nosotros, sí. ¿cierto? Juan 1:14. Porque hubieron otras manifestaciones, allá en la zarza ardiente, Sí. de la manera visible, ¿cierto? Sí, Entonces, aquí Él está diciendo, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ok. Cuando a mí la palabra me dice que aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, sí, significa que toda la potestad, sí, todo el poder sí. está en ese solo ser que es llamado Hijo. Wow, y no podemos ir en contra de eso porque 1 Corintios 1:24 dice que Jesucristo es poder de Dios. Dice 1 Corintios 1:24. Ahora, eso no significa que no exista el Padre, y no exista otro ser llamado Padre y el otro Espíritu. Y lo vamos a descubrir con la Biblia. Ok. Usted está hablando de la palabra manifestar. Manifestar significa revelar. Exactamente. Y vamos a descubrir en nuestra Biblia que hay dos seres que se revelan. Bueno, Juan 14, 21, Juan 14, 21, ¿qué dice? 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ujú. Y el que me ama será amado por mí, Padre, ¿Y qué? y yo le amaré ¿Y y qué? me manifestaré a él. Pero déjame revelar en él. Ahora léame el versículo 23. 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Y qué? Y vendremos a él y haremos Morada morada con en él. él. Oiga, es Y interesante. vendremos a él. Dice, hay dos personas que van a venir. No dice, y vendré a él. Dice, y vendremos a él. Y nótese que este texto lo está hablando Jesús. Es muy interesante. Entonces, me manifestaré a él. Pero ¿por qué dice me manifestaré a él y no dice nos manifestaremos en él? Es sencillo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Así es. Hebreos 1, 1 al 13. La Biblia dice en Hebreos 1, 1, 2 que Dios ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Juan 10, 30. Gracias, Señor. Yo y el Padre uno somos. La palabra dice que Dios es espíritu. Sí, claro. ¿Y ese espíritu que descendió, quién es otro espíritu aparte del Padre o quién era ese espíritu que descendía? El espíritu que descendió sobre Jesús en la hora del bautismo, ¿es un espíritu aparte del Padre o es el mismo espíritu? Bueno, es sencillo responder a su pregunta. Juan 14, 26 dice que es el espíritu que procede del lado del Padre. El griego así lo define, pero aquí vamos a leerlo en castellano. Dice así. Mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Nótese que el Espíritu Santo viene en quién, ¿en nombre de quién? De Jesús. ¿Y por qué no viene el nombre del Padre? Ah, espérate. Déjame leer el texto. Esa palabra procede del Padre, en el griego significa del lado del Padre. Así como Jesús dice, Juan 7:29, procede del Padre, la misma expresión procede, dice, viene del lado de. El griego así lo Por define. eso, ¿le estamos hablando entonces de dos espíritus o de tres espíritus? No, estamos hablando de naturaleza. Por eso, ahora, a través de la creación, si Dios da a comprender su deidad, dice Romanos 1:20, que la divinidad se da a entender por las cosas creadas. Y así que tenemos que ir explicando, porque si no, nos volvemos locos. Porque, Busquemos 1 Timoteo 3:16. sí, Dice indiscutiblemente grande es el misterio, o sea que es un misterio. Que la piedad, Dios, claramente lo dice, Sí. está diciendo, Dios fue manifestado sí, por revelado. o revelado. Entonces, quedémonos en ese. Dios En fue- carne. Por eso. ¿Cuál Dios? O sea, Bueno, es muy sencillo. La palabra, es que tenemos que ir al Génesis. Por ejemplo, cuando vas al Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ese Dios que se menciona allí, la palabra Dios es Elohim, que es plural. Y nosotros vemos, desde el inicio de la creación, encontramos la pluralidad divina. Por ejemplo, dijo Dios, ¿por qué no dijo Dios, haré al hombre a mi imagen y mi semejanza? Es decir, hagamos al hombre a... no nos es que hagamos de lo que No, estamos aquí. es que voy para allá. Por eso, entonces, Porque le voy a si explicar. usted me pone el plural del hebreo, la palabra en sí es Elohim, no es Elohim. No, yo le digo así porque yo no sé de eso. Dios, Dime por eso. eso, se Sí. dice Elohim, ya el plural, que a mí me queda difícil decir la palabra, Ok. por la L y, Sí, sí. bueno, igual Elohim ya es un plural, o sea, Sí, ya Pero- hagamos. O sea, tiene que incluir a mínimo dos seres. pero porque acá está hablando, hagamos. por eso, acá está hablando Dios fue manifestado, y Sí. si leemos lo que usted está diciendo, que no nos vamos a saltar, hay que Sí, escudriñar eso. sí, ahí mismo. Pero sin embargo ya dice, y creó Dios Sí. a su imagen y semejanza, no dice, y ellos lo crearon, si fueran... No, pero dije hagamos Sí, en claro. el versículo 1:26. Pero eso tiene su explicación, pero entonces por eso digo, no nos vamos a salir de este. Ok, vamos con por el ahora, o sea, ahorita mi esposa de pronto le... Ok. Esa es la pregunta, ¿cuál Dios fue manifestado en carne? Jesús. Bueno, Jesús fue manifestado en Le carne. voy a mostrar con la Biblia que la Biblia presenta a Jesús como Dios, al Padre como Dios y presenta al Espíritu Santo como Dios. Exacto. Vamos a Hebreos 1 y vamos a notar allí que hay un Dios que le dijo a otro Dios, oye, oh Dios, yo te he ungido. Hebreos 1:1, ¿ves? Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él por padre y él me será a mí hijo. Perdón, ¿En qué verso está? Perdón? Hebreos 1:5 al 6. Y mire lo que dice el versículo 6. Y otra vez, está hablando del Padre, que está hablando allí, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ese Dios de arriba, el que es el Padre, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hablando de Jesús. La pregunta es, aquí hay un Dios arriba, que está hablando de Jesús como Dios, dice, adórenle todos los ángeles, dice, ciertamente de los ángeles hace espíritu, el que hace a los ángeles su espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, mire que el Padre va a decir, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de equidad, el cetro de tu reino. Y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual que te ungió Dios, el Dios tuyo. Mira que hay un Dios que tiene otro Dios. No. Claro, lo está explicando la Pero Biblia. mira, ya voy aquí. Aquí me puso a saltarme. El Padre. Mira lo que me dice aquí en Juan, 3:13. en San Juan, capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice? Dice, nadie subió al cielo sino Sí. el que descendió del cielo, Sí, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, sí. esto me reduce a todo lo que hemos hablado. No hay ningún otro Dios hablándole Sí. al otro Dios que estaba aquí en la tierra Ujú. cuando Jesús estaba siendo bautizado. Aquí me está diciendo bien claro, dice, nadie
subió al cielo, Sí. sino el que descendió del cielo. Ujú. Sí. Entonces, ¿quién descendió del cielo? Jesús. ¿Y cómo descendió Jesús? ¿Y cómo Sí, descendió del cielo? A través del Espíritu Santo, Sí, cuando fue engendrado. cuando fue engendrado. Sí. Cuando lo que engendra es llamado Padre. Sí, Solamente un padre, sí, ¿cierto? sí. Es el que puede engendrar a Claro, un hijo, sí. ¿cierto? Ahora, todo lo que nace de una mujer Sí. es llamado hijo, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, aquí dice bien claro, porque nadie subió al cielo sino el que descendió. El tema que usted está tocando, Sí. de que es un Dios hablándole a otro Dios. No se puede, porque No. dice que es el mismo Claro. Es que ahí yo me que equivoqué. el mismo que, Pero- mejor dicho, el mismo que bajó del cielo es el mismo que subió y dice que es el mismo que está en el cielo.